es ya una costumbre que Ramón Tejeda Reed, nuestro compañero de labores, pues reciba los martes a Ramón Tejada Holguín, y que entre ellos pues traten temas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, que no solo las particularidades. Y Ramón, saludos, pero decirte o preguntarte lo siguiente: ¿es posible combatir la pobreza o reducir sus niveles de manera sistemática al margen de un proceso de crecimiento económico, digamos, al margen de generación de riqueza? ¿Cuál es la relación entre pobreza o los índices de pobreza y digamos, las estadísticas que pueden arrojarnos el Producto Bruto Interno, el desempeño macroeconómico, en fin, esa relación entre una cosa y la otra? Mira, la respuesta es evidentemente que sin el desarrollo económico, sin la creación de riqueza, es imposible luchar contra la pobreza. Es algo que alguien dirá, es muy obvio. Si no se produce riqueza, si no hay un desarrollo económico, si no hay un crecimiento del PIB en los términos de la economía, pues será imposible que haya una reducción de la pobreza. Ahora bien, lo cierto es que el desarrollo económico y la creación de riqueza por sí mismos no garantizan que se reduzca la pobreza. Es necesario, pero no es el único aspecto. Puede ocurrir que no haya reducción de la pobreza o que no se reduzca la pobreza sustancialmente en un contexto de desarrollo económico si no hay la política dirigida para ello. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Ha habido crecimiento económico, no obstante, hemos llegado a niveles importantes por lo menos, de pobreza. Sí, sí. Pero quizás debamos hacer una especie de paréntesis antes, porque no entendemos a veces lo mismo cuando se habla de pobreza. Hay muchas formas de medir la pobreza. Hay una forma de medir la pobreza que es una forma que le llaman pobreza monetaria, que es la capacidad que tiene la gente de tener recursos, según se define una canasta familiar, como le llaman, y si tú una familia de 4 miembros, de 5 miembros, dependiendo de la cantidad de miembros, no recibe la cantidad de ingresos suficiente para adquirir esos bienes y servicios que están en esa canasta, entonces se dice que esa persona es pobre. Algunos esto ha sido situado para pobreza extrema en alrededor de $1 por persona por día, otro la pobreza ya que serían los pobres 2, sería $2 por persona por día. Pero eso es una forma de medición que llaman pobreza monetaria. Ahora, hay otra forma de medición. Bueno, con la pobreza monetaria tú tendrías algunas dificultades para tú hacer algún tipo de política dirigida hacia los pobres, porque tú identificas a los pobres, pero tú le vas a entregar dinero. Es decir, hay otros elementos que habría que considerar. De ahí es que viene el índice de pobreza multidimensional o la pobreza multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? Es que la pobreza no es solamente ausencia de ingresos. La pobreza tiene múltiples dimensiones. Pobreza es vivir en una casa en mal estado, con piso de tierra, de madera, etcétera. Pobreza es no tener acceso a educación. Pobreza es no tener acceso a la salud, que no se pueda atender los miembros de la familia. Es ahí entonces donde viene el índice de pobreza multidimensional o pobreza multidimensional, que se mide ya de otra manera, no solamente desde el punto de vista del ingreso, o no los ingresos, sino el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Es decir, otros aspectos. Ramón, por ejemplo, podríamos decir, y esto a modo un tanto de chance, que el que no pueda beberse una taza de café de Santo Domingo, brindada por Kenia, puede estar en un importante nivel de pobreza. Bueno, el café en República Dominicana es obligatorio que estén en la canasta familiar. Gracias, en la Kenia. canasta, no, tiene que estar. Tiene que estar. Si el café no está en la canasta, gracias, Kenia. Es una de las dimensiones que hay que medir. Entonces, te decía, una cosa es el índice de pobreza monetaria, que significa ausencia de recursos,
y otra muy diferente, el índice multidimensional. ¿Qué significa más? Ahora, ¿cuál es la ventaja del índice multidimensional? Como el índice multidimensional te mide asuntos relacionados con las diversas dimensiones y las diversas necesidades que tiene la gente, que dicho sea de paso, se acerca mucho al índice de desarrollo humano. Tú mides el acceso a la salud, como te decía, vivienda, educación, diversas dimensiones, inclusive empleo, relaciones sociales. En República Dominicana, por ejemplo, el índice multidimensional nos ha dicho que del 2004, para ponerte un momento, hasta el 2012 se ha reducido prácticamente 20 puntos porcentuales. Pero lo interesante es que esa reducción ha sido acelerada del 2012 al 2006. Es decir, en 4 años, que serían los 4 años del actual gobierno, se ha reducido 11.8 puntos porcentuales. Es decir, ha pasado de 30, tengo la cifra aquí para no decir una tontería, ha pasado de 34.9% de la población que eran pobres según este índice, a 23.1% que eran pobres según este índice. Ojo, el índice de pobreza multidimensional se ha visto que son menos pobres, hay menos cantidad de pobres desde el punto de vista multidimensional que desde el punto de vista monetario. Por ejemplo, inclusive, pero aún así se redujo también. Es decir, en el 2012 teníamos un 41% de pobres según lo monetario y ahora tenemos un 30.5% en el 2016. Se ha reducido un 11.5% de este punto de vista. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué razón se ve que hay más pobres en monetario y menos pobres cuando tú ves el elemento multidimensional, cuando ves la necesidad que tiene la gente de determinados accesos? Bueno, eso se explica por lo siguiente. Tú te acuerdas que antes del 2012, para ponerte un ejemplo en el sector salud, en el sector educación mejor, antes del 2012 en la educación, una escuela tenía 3 tandas y los muchachos tenían acceso a cuántas horas de clase real y efectivamente. 2.2. 2.2, 1 punto. Bueno, hubo una vez que un ministro quiso hacer 1000 horas de clase durante todo el año, que esa era su meta. A partir del 2012 comenzaron algunas escuelas y ahora ya estábamos hablando de 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, que se han convertido en la jornada extendida. ¿Qué pasa con la jornada extendida? La jornada extendida no solamente tiene el efecto de reducir, digamos, algunos aspectos de la pobreza multidimensional en estas personas que tienen acceso ya no solamente a la educación tradicional, sino que al durar tanto tiempo en la escuela tienen acceso también a otro tipo de educación más humanista, etcétera. Pero no solo, porque al durar la jornada extendida prácticamente el día completo, a estos jóvenes se les da el desayuno, se le da merienda y se le da almuerzo. Se les suple el 75% de las proteínas de los alimentos que ellos necesitan. Entonces, esto también contribuye a tener una mejor salud. Y estamos hablando de 1 millón de jóvenes, de adolescentes, de niños y de niñas que han tenido ya acceso a la jornada extendida. Pero no solamente tienen el efecto con ellos, lo tienen con los profesores. Estamos hablando de profesores que tenían que a veces, para poder completar su salario, dar 3 tandas de clase. Ahora dan 1 tanda. Y aún dando 1 tanda se le ha elevado el salario, en algunos casos entre el 66 y 73%, que ha sido sustancial con esto. Pero la jornada extendida también ha permitido que personas, suplidores, de la misma zona en donde funciona la escuela, suplen del desayuno, de la merienda y del almuerzo, lo que quiere decir que también impacta en que esas personas tengan mayores ingresos y también tengan mayor acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Fíjate cómo las políticas públicas, las políticas sociales del gobierno tratan de conectarse una con otra ya de una manera diferente.
porque también ocurre si vemos lo mismo en el sector salud. En el sector salud se le aumentó a las enfermeras, a los psicólogos, a los médicos, etcétera. Pero acuérdate que desde el 2012 hasta ahora, en el 2012 había lo que llaman la cuota de recuperación en los hospitales públicos, que tú necesitabas pagar. Ya tú no necesitas pagar esa cuota de recuperación en los hospitales públicos. No quiere decir en otros tipos de clínicas o hospitales, pero en los públicos no hay necesidad de pagar esa cuota de recuperación. Pues además tiene la medicina de calidad, es un acceso más fácil a través de la farmacia del pueblo y Promesecal, un programa que viene desde hace más de 10 años, pero que ha sido y ha tenido premios importantes a nivel internacional, inclusive ha sido felicitado por diversas organizaciones porque tiene su propio laboratorio, mide la calidad, no es de que son genéricos, que alguna gente cree que son de menor calidad, todo lo contrario. Estos medicamentos se mide tradicionalmente la calidad. Pero ¿qué te parece esto? Desde el 2012 hasta la fecha, nosotros pasamos de ser de uno de los países que tenía menos afiliación a un seguro de salud las personas, a tener uno de los que tiene mayor nivel de afiliación. Estamos hablando que prácticamente el 70% de las personas ya están más o menos afiliados. Me dicen que hay una pregunta. Elizabeth Hernández. Buenos días. Dice, a mí me gustaría ¿cómo se saber mide la reducción de la pobreza en República Dominicana? Bueno, se mide de diversas maneras, depende. Como dije, una cosa es la pobreza multidimensional, que es como la nueva forma de medirla, que se está haciendo desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De hecho, hace poco ya Isidoro Santana, su ministro, anunció esta reducción del 2016, y se mide precisamente observando primero cuáles son las carencias de las familias en términos de la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Entonces, creando un umbral de según la calidad que tiene la vivienda, la calidad de la educación que se recibe, el acceso a la educación y a la salud, se establece quiénes son los pobres. Pero también se mide a través del mecanismo de la pobreza monetaria. Hay un estándar, la pobreza monetaria significa, nosotros decimos, la crea el Banco Central, la canasta familiar para una familia de tantos miembros es de tanto, de una familia de tantos miembros es de tanto y de tantos miembros es de tanto. Todo el que no recibe esa cantidad de dinero para comprar esa canasta familiar, entonces es pobre. Eso es la pobreza monetaria. En el momento actual, este índice de pobreza multidimensional es mucho más interesante porque es más factible establecer políticas públicas para combatirla. Para darte más dimensiones, te puedo decir, por ejemplo, tú haces una medición de la pobreza, digamos, en un barrio, o puedes hacerla en un municipio, y en ese municipio dice, la gente lo que le está faltando es salud, a la gente lo que le está faltando es educación, a la gente lo que se le está faltando es trabajo. Entonces diseñas políticas para resolver eso que a la gente le está faltando. Por eso, en respuesta a la pregunta, la medición de la pobreza multidimensional es mucho más interesante para la aplicación de políticas públicas. Hay en esta otra pregunta que nos hace Ruby Fadul, que se parece, pero es cómo se percibe la reducción de la pobreza, porque mucha gente no siente que se reduce. Esa es una muy buena pregunta, porque tú sabes que el acceso a las redes sociales es muy limitado en países como el nuestro. Y precisamente son los sectores de clase media y de clase media alta que tienen el mayor acceso a las redes y por eso también tienen mayores niveles de información. Pero precisamente esos sectores no sienten en su ámbito inmediato esa reducción de la pobreza. Entonces viene el asunto, ¿y dónde está esa reducción de la pobreza? Bueno, lo primero que nada es que hay indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Como yo dije, si tú dices que en el 2012 tú tenías que menos del 50% de las personas estaba afiliado a un seguro de salud y tú ves que en el 2016 el 70% de las personas están afiliados a un seguro de salud, tú puedes decir que hay gente que tiene más acceso a la salud. Si tú ves que antes del 2012 no había jornada extendida y ahora más de 1 millón de muchachos están en jornadas extendidas, recibiendo, además de la educación que le va a permitir salir de la pobreza, romper el círculo, recibiendo alimentación,
pues tú puedes decir que se ha reducido la pobreza. Pero no solamente eso. Mira, la microempresa ha creado trabajo para una gran cantidad de gente. Desde el 2012 al 2016 se crearon 480,000 puestos de trabajo. Eso ya es gente que también está recibiendo ingresos y que también va a tener acceso a la salud, pero no solamente eso. Piensa en el impacto que tiene la nueva Barquita en las familias que fueron mudadas de ahí, de la Barquita anterior, y en la calidad de vida y también el impacto que tiene la pobreza. Pero no solamente eso, la nueva Barquita, Boca Cachón, Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo, Ciudad Juan Bosch 1, Ciudad Juan Bosch 2 en Santiago, Mesopotamia, para decírtelo en términos de vivienda y esos proyectos que se han realizado. Pero también tú tienes lo de la primera infancia. Tú te imaginas, uno de los elementos más vulnerables a la pobreza son los niños. Pues ya tú tienes una serie de instituciones que trabajan con la primera instancia. Así que es posible que ciertos sectores sociales en su ámbito no vean esa reducción porque no les atañe. Pero si salen quizás de ese ámbito, si salen de ese mundo y comienzan a ver más en los barrios, comienzan a ver más en las zonas, en los municipios y a observar los indicadores. Aquí es muy importante decir esto. Esto pasa con muchas cosas. Por ejemplo, cómo tú le dices a una persona que ha sufrido una situación que fue por lo que sea, despedido de su empleo, etcétera, que el empleo ha aumentado en República Dominicana. Si la persona que tiene una situación personal de esa naturaleza te va a decir, oye, espérate, pero a mí me votaron. Sí. Bueno, lamentablemente esa es su situación particular. La pobreza y esto se miden con índices y con informaciones. En este caso, esta se midió a través de la encuesta de ingresos y gastos del Banco Central, una encuesta sumamente prestigiosa que tiene años haciéndose en República Dominicana. En términos reales, hay un nuevo mapa de la pobreza en el país. Correcto. A propósito de políticas y programas sociales que no asistencialistas, que también hay que destacar la diferencia entre un cierto tipo de inversión, si se quiere, y otro en materia de políticas sociales. Ahora, dentro de ese nuevo mapa, la pobreza extrema en particular, porque esto es lo otro. Hay gente que no distingue el ser un desempleado de ser una persona que no trabaja. Son dos cosas distintas. Sí, sí. Usted no es desempleado durante toda su vida. Sí, sí. Es decir, hay categoría. Ahora, la pobreza extrema sí es posible, digamos, en un corto plazo, ubicándola y yendo hacia esos núcleos, a eliminarla, incluso podríamos decir. Los niveles de pobreza extrema. Bueno, ahora, hay un margen de más o menos bienestar que en función de cada grupo social que atañe o que tiene que ver con distintas circunstancias que van desde las personales, las grupales, etcétera. ¿En qué medida nosotros podemos como sociedad, como gobierno, plantearnos la meta no de 10 millones de turistas, no, de 0 pobres extremos al cabo de tanto tiempo? Mira, lo que ocurre es que ahí volvemos, por eso hablamos de las dos dimensiones, de las dos formas que se están manejando de eliminar la pobreza, de medir la pobreza. En el caso que tú señalas de pobreza extrema, es una forma monetaria de medir la pobreza. Exacto, porque lo que se define, pobre 1, pobre 2 o pobre es aquel que no recibe o cuya familia recibe $2 diarios por persona. Pero ese vive en una casa de piso de tierra, no importa dónde vive, sanitario, ahí es que voy, no importa dónde vive, no importa, es que recibe esa cantidad de recursos. Okay. Esa es la pobreza monetaria. Entonces, el pobre extremo va a ser el que recibe $1 diario por persona que vive en la casa, por ejemplo. No, te estoy poniendo un ejemplo, eso es solamente un ejemplo. Entonces, ese va a ser el pobre extremo, y el pobre extremo, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista monetario? Bueno, haciendo que tenga algunos niveles de ingreso. Trabajo, o comida en el comedor. Acuérdate que estamos hablando de pobreza monetaria. Cuando hablamos de pobreza monetaria, hablamos de ingresos.
Okay. Ahora viene el problema porque hablamos del índice de pobreza multidimensional. En este caso no se habla tanto de pobre extremo o pobre no extremo, sino de los índices de pobreza, de cuáles son las dimensiones de la cual la persona carece. Por ejemplo, se puede ver que en un X municipio la gente carece principalmente de salud. ¿Cómo tú resuelves eso? Con un buen hospital ahí, etcétera. La gente puede ser que lo que carece es de educación. ¿Cómo resuelve eso? O de la vivienda, la precariedad de la vivienda. Por ejemplo, el proyecto que hay en Nuevo Domingo Sabio va a convertir ese barrio y lo va a reducir la pobreza sustancialmente, porque va a haber personas que están en los lugares vulnerables que van a ser desalojados y se les va a construir vivienda tipo como la Barquita. Pero va a haber personas que lo que tienen son casas que tienen muchas carencias que se les va a ayudar a resolver. Esa es la ventaja del índice de pobreza multidimensional. En la perspectiva de... Hay una pregunta. Sí, cómo no. Dice, buen día, ¿qué hace que se reduzca la pobreza en República Dominicana? Bueno, he tratado de comentar eso durante el programa. Lo que hace que se reduzca la pobreza en República Dominicana, y ya el catcher me hace la seña de que después de esta no hay más. No le haga caso al catcher. Lo que hace que se reduzca la pobreza en República Dominicana es, primero, cuando se habla de la pobreza monetaria, es que evidentemente ha habido mayores ingresos. Ahí entran las políticas con la MIPYME, ahí entran la política, como ya he dicho, de que las jornadas extendidas y todos los proveedores del Estado que proveen de almuerzo, desayuno, merienda, son gente de las mismas comunidades y se desarrolla entonces la pequeña fábrica de panes, panadería, carnicerías, etcétera, etcétera, y hay un mayor dinamismo. Pero también las visitas sorpresas han contribuido en esto. Piensa en las ayudas que se le han dado a una serie de asociaciones y de cooperativas que en el país para que puedan desarrollar sus capacidades en el área del orégano, del cacao, de la tallota, etcétera, etcétera. Banca Solidaria, por ejemplo. Banca Solidaria, los préstamos que se han hecho y el nivel de recuperación que tiene. Pero desde el punto de vista de la pobreza multidimensional, tenemos que tomar en cuenta entonces, bueno, primero que hay un acceso mayor a la salud. Mira, la educación pública, uno de los indicadores que para mucha gente pasó desapercibido, de cómo está la educación pública en la República Dominicana y que tiene la mayor calidad y la mayor, es que la Iglesia Católica ha hecho un acuerdo para que 127 escuelas que estaban bajo administración católica pasen a la educación pública, pasen a ser coadministradas con una especie de cogestión, pero con los estándares del Ministerio de Educación de la República Dominicana, del MINER. Lo que te está diciendo que hay un nivel de... Entonces, ese nivel de calidad impacta, obviamente, en la pobreza. Pero además tú tienes los proyectos, como te decía, que se han desarrollado en términos de la vivienda, porque la vivienda es un elemento importante de la pobreza multidimensional y que no son solamente de que se construyen viviendas, sino de arreglos de vivienda, como el proyecto de lo que va a ser el nuevo Domingo Sabio. Pero además de eso, como dije, tú tienes que se han creado 480,000, más de 480,000 nuevos empleos en 4 años. Tú tienes que ha aumentado la cantidad de turistas. Tú dices, ¿qué tiene que ver que aumenta la cantidad de turistas? Bueno, si aumenta la cantidad de turistas en más de 2 o 3 millones, eso significa que aumenta también los negocios que se hacen con estos turistas y las ventas que se realizan, y eso también va en favorable de la reducción de la pobreza. Entonces, hay muchos aspectos que se han manejado en cuanto a qué se debe la reducción de la pobreza, que además de eso tú tienes del empleo y todo esto, y esto es un elemento importante, el que la economía dominicana ha seguido creciendo y hay unas políticas públicas que buscan que precisamente ese crecimiento económico no se quede en unos cuantos, sino hay una inversión social real que va desde el 4% en educación, de las inversiones que se han hecho en las plantas para reducir los apagones y que la gente tenga acceso a energía eléctrica, como se verá, hasta la salud. Es decir, es cierto que hay muchos hospitales que se encuentran en ciertas situaciones, pero lo paradójico es que se encuentran en esas situaciones porque están siendo remodelados.
Y entonces tú no puedes parar un hospital. Quizás fue un desliz, comenzar a hacerlo todo junto. Quisimos abarcar demasiado, pero lo cierto es que tú no podías cerrarlo completamente. Pero pronto ya se están comenzando a inaugurar y se están comenzando a ver los beneficios de la Plaza de la Salud, de la ciudad sanitaria, que va a ser el más grande del Caribe, y con acceso para la gente, directamente para la gente, no privado. Ramón, por mi parte, y creo que expresando también a los que se han comunicado vía las redes, es posible establecer algunas especificidades en la relación índices de pobreza y juventud, porque a los 20 años usted no está supuesto a tener una vivienda propia. A los 20 años quizá usted no ha conseguido su primer empleo. A los 20 años hay muchísimas cosas que no responden propiamente al esquema del núcleo familiar, porque ya tú no eres un muchachito dentro de tu casa, puede ser un niní, pero no se supone que se te mida simplemente dentro de ese núcleo, pero tú no tienes un núcleo familiar propio. Mira, ¿cuál es la relación? Mira, primero que nada, la necesidad de tú saber la cantidad de jóvenes que hay en un país te permite varias cosas. Una de ellas es saber las necesidades que tú vas a tener en el futuro de vivienda, de educación universitaria, de trabajo, etcétera, que tú tienes que responderle. Obviamente, si hay un Estado que no responde a las necesidades de ese porcentaje de la población que es joven y que va creciendo y que pronto va a tener su propia familia, la relación que va a haber es que tú vas a perpetuar el círculo de la pobreza, porque esas personas, si no tienen acceso a educación, si no tienen acceso a salud, si no tienen acceso a empleo, si no tienen acceso a vivienda, obviamente se van a ir por otro lado. Se van a ir por el lado no institucional para conseguir eso, porque son las necesidades perentorias de la gente, que pueden ser incluir formas delincuenciales frente a eso, lo que aumenta el nivel de violencia, pero también puede ser que se vayan por paraísos ficticios. Ante una realidad bloqueada, pues buscan la esperanza en la droga, en otro tipo de actividad, en el juego, el estilo de vida de riesgo, etcétera. Sí, la juventud es el elemento que te puede decir cómo va a ser la sociedad que le espera a un país. Va a ser una sociedad en donde la gente pueda desarrollar sus capacidades al máximo, y estos muchachos van a poder ser efectivamente buenos fiscales porque van a ser los fiscales del futuro, van a ser buenos empresarios porque van a ser los empresarios del futuro, van a ser buenos políticos porque van a ser los políticos del futuro, van a ser buenos alcaldes, buenos funcionarios, buenos empleados, buenos oficinistas, buenos doctores. Eso va a depender precisamente de la capacidad del Estado de incluir a esos jóvenes en los circuitos sociales. Es cierto, Ramón, que los pobres son culpables de su propia condición. No, eso es una barbaridad enorme. Tú sabes que eso es uno de los errores que aquí se comete, pero fíjate que es un pensamiento que tiene ciertos sectores de la sociedad. Sí. Fíjate cómo la idea de los pobres son culpables de su propia condición conecta muy bien con lo siguiente. La gente es culpable del gobierno que tenemos porque son clientelistas, son esto. Ese es un insulto realmente muy grande. Una cosa es tú explicar cómo el hacinamiento y ciertas condiciones de vida hacen a las personas, pobres o no, más proclives a actitudes vandálicas o actitudes de irse por los paraísos ficticios, y otra mente tú decir, esa persona es culpable de lo que pasa. Porque hay un déficit histórico, y si nosotros vivimos en una sociedad que tiene más de 100 años produciendo pobres, y modelos económicos que tienen más de 100 años produciendo pobres. Entonces, no es culpa de esas personas ser pobre. No es verdad que toda persona, cualquier persona, puede salir de la pobreza por sí solo y por sus propias habilidades. Hay gente que tiene esa capacidad de resiliencia, pero no todos las tienen. Es necesario que esas personas, y ahí es donde viene la diferencia con el neoliberalismo, en política como la que se llevan a cabo en República Dominicana, es necesario que a esas personas tú les des la oportunidad de desarrollarse. Ahí es que viene la necesidad de una educación pública de calidad, de acceso a la salud para todo el mundo, universal, también de calidad, de la posibilidad de que tengan su vivienda como derecho, y ahí también de la participación inclusive de la gente. Los pobres no son culpables. No está supuesta a perderse la inversión
en este tipo de programas sociales. Ya es sine qua non que estos produzcan resultados medibles. Sí, sí, en toda parte del mundo. O sea, es que vamos a ver, ¿cuál debe ser el resultado? ¿Cuál debe ser el norte de toda sociedad? Lograr el bienestar de la mayor cantidad de sus miembros. Pues esto es una inversión que se hace en la gente. Pero además, mira, a veces ciertos sectores empresariales y ciertos sectores de clase media que se incomodan con el gobierno y eso, porque presta más atención a los vulnerables, no ven que tienen una ventaja en esta situación. Primero, tienen un país más estable, porque mientras más tú inviertes en las personas para que desarrollen sus capacidades, tienes. Pero segundo, los grandes empresarios, los ricos y la gente van a tener una mano de obra más motivada y más capacitada. Claro. Porque no es lo mismo tú ir a trabajar sabiendo que tus 3 comidas van a estar ahí, que el colegio de los muchachos va a estar ahí, que si te enfermas tiene un seguro de salud, que ir a trabajar con esas carencias. Claro. Pero además de eso no es lo mismo un muchacho que va surgiendo, que dice, bueno, a través de la educación yo puedo llegar a ser alguien, yo puedo llegar a médico, puedo llegar a abogado, puedo llegar, inclusive no a través de una educación formal, digamos capacitación, puedo llegar a ser un buen albañil y ganarme la vida. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene esa visión de futuro y que dice, en el futuro, a alguien que dice, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? Y de repente ve una oportunidad y hasta comete asalto o simple y llanamente desesperado se mete al mundo de la droga. O las niñas, por ejemplo, que dicen, bueno, si no tengo futuro, pues se van a estilo de vida de riesgo, sale el embarazo adolescente, comienzan a ser más gente y se amplía el círculo de la pobreza. Entonces, claro que esto no es una inversión que va al suelo, inclusive esto posibilita que más gente gane dinero, porque mientras más gente ganando dinero tú tienes, más gente compra, más gente vende, y etcétera, etcétera. Eso es un circuito, contrario al círculo de la pobreza, que es un círculo pernicioso, obviamente. Este es un círculo virtuoso, que permite que salgamos de ese círculo perverso de la pobreza. Apostando al llamado maltusianismo, ¿podría suponerse un futuro sobre la base de que media humanidad siga estando en condiciones de pobreza? No, bueno. ¿Es sostenible esa idea de futuro? Es tan insostenible que hasta los literatos y los cineastas y todo el mundo visualizan, fíjate cómo las películas sobre el futuro, muchas son apocalípticas, de gente comiéndose entre sí, de que se destruyó todo, y todo ese imaginario tiene mucho que ver con esas condiciones que existen. Bueno, Ramón, muchas gracias. Yo espero que ya la semana que viene pues usted pueda ramonear con Ramón. Sí. Esperamos que se sienta mejor. Que todo esté mejor y que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Ustedes continúen aquí con este programa, ojalá que tiene bastante más contenido a partir justamente de ahora.